Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amigos televidentes, hombres y mujeres nacidos de nuevo, hermanos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente en su programa Inspiración por la Familia de Canal 27. Agradecemos muchísimo y nuestro corazón de verdad agradece mucho a los socios honorarios que nos permiten estar en su presencia este domingo, como todos los domingos, llevando a reflexiones, comentarios, ideas, de las cuales he de decir todos estamos aprendiendo. Venimos conversando ya desde hace unas 15 semanas sobre el tema del matrimonio y el pacto matrimonial, como lo plantea el pastor John Piper, quien escribió el libro precisamente con ese nombre y que tiene lindo contenido tanto para matrimonios que ya tenemos muchos años de pasar en esta linda y hermosa experiencia como la hemos vivido y como la podemos ver, como en nuevos matrimonios donde precisamente para esta semana hemos querido invitar a una pareja de jóvenes recién casados que puedan ilustrarnos con su perspectiva los puntos de vista que vamos a ir conversando. Agradecemos muchísimo la colaboración también de nuestro matrimonio amigo y apoyo de este programa, tanto con Marlon y Claudia Godoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias para José y Sara, a quienes quisiera presentar en este momento, recordándoles siempre que nuestro programa está basado en la idea de que el corazón de los padres regrese a los hijos y el corazón de los hijos regrese a los padres. Nuestra pareja de joven matrimonio que hoy estamos teniendo el honor y el privilegio de recibir y a quienes agradecemos su participación son Rodrigo Enrique. Él es de profesión ingeniero empresarial, egresado de la Universidad Marroquín con maestría en finanzas. Trabaja en diferentes temas financieros y es catedrático de la universidad en ingeniería en la Universidad Francisco Marroquín. También a Sara de Enríquez, a mí me da la tentación decirle Sarita. Ella es fotógrafa de profesión, profesionalmente, activa como ama de casa en este momento, como recién matrimoniada, estudiante de diseño gráfico, y en esto pues comparte tanto con Marlon como con Claudia esas inquietudes del tema del diseño gráfico. Ellos asisten a la iglesia Josué, quien nos ha estado o está apoyando todo un programa y una campaña que, como ustedes habrán visto, se viene realizando en cuanto a que juntos y en armonía, unidos por el nombre del Señor, podamos nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, actuar en Guatemala y poder tener una influencia mayor del Evangelio tal cual lo conocemos. Así que bienvenidos José y Sarita. Si ustedes quisieran saludar a la audiencia, tienen por ahí un minuto, por favor, adelante. No, pues muchísimas gracias por tenernos, el gusto es nuestro. Sí, la verdad que encantados, va a ser creo que un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, José. Claudia, ¿quiere usted saludar a su audiencia y Marlon? Bendiciones, buenas noches a todos. Estamos sumamente contentos de estar nuevamente llegando hasta sus hogares, hacia donde usted se encuentra, y pues con una gran expectativa de poder compartir este tema que nos apasiona a todos y pues encantados también de poder compartir con una pareja de recién casados. Mucho gusto y bendiciones. Nos bendice tanto poder compartir con ustedes en este momento. Gracias a aquellos que nos comentan ahí, que nos han visto y eso nos da idea de la penetración del programa. Y realmente es una bendición poder estar acá compartiendo no solo con aquellos que nos ven, sino con este nuevo par de amigos que hoy logramos por acá hacer. Muchísimas gracias. Vamos a entrar entonces al tema de hoy. Siempre estaremos conversando sobre la idea general de la necesidad que tenemos esposos y esposas de poder cambiar
a vivir nuestro matrimonio tal cual la Biblia lo establece. En ese sentido, en este primer segmento, vamos a abordar el tema de perdonar y tolerar, dice, implica más de lo que pensamos. Seguramente este es un tema que para matrimonios que ya tenemos muchísimos años es bastante más normal y común. Y para un matrimonio recién empezando, con la gracia de Dios seguramente y las bendiciones que el Señor ha derramado en José y Sara, pues tienen que tener una perspectiva. Voy a leer el párrafo con el cual John Piper aborda este tema. Dice: pocas cosas tienen un mayor impacto en su esposo o en una esposa que los sacrificios de amor, perdonadores y tolerantes del cónyuge. Hay un lugar para la confrontación, hay un lugar para buscar la semejanza a Cristo en el pacto matrimonial. No todo en la vida es perdón y tolerancia. El cambio real puede ocurrir. El cambio real debe ocurrir. Cristo murió para que esto suceda y nos llama a los esposos y esposas a amar de esa manera. Vamos a ver, José, ¿cómo reaccionas tú? Y precisamente porque son un matrimonio joven, digamos de poco tiempo, ustedes están en esa parte de un proceso casi que de luna de miel, y de pronto se encuentran con un texto de esta naturaleza en el cual, pues evidentemente, hay en todo este proceso de relaciones de pareja esa necesidad de perdón, de tolerancia, es a lo cual la Biblia nos llama a ver de qué manera nosotros, esposos por un lado y esposas por otro, lo podemos abordar. Creo que en cierta forma, el hecho de estar en esa etapa que usted menciona, licenciado, es interesante, ¿verdad? Pero creo que no es la única, y creo que es el propósito más allá de eso, ¿verdad? Creo que a lo largo de la Escritura, no solo para el matrimonio, sino para la vida de uno, creo que el perdón es clave, ¿verdad? Todos diariamente necesitamos del perdón de Dios. Creo que Cristo murió para que esto suceda, ¿verdad? Y nos llama a nosotros a morir. Y creo que este es el mensaje, ¿verdad? No solo en la vida matrimonial, sino creo que la manera que nosotros morimos a nuestra voluntad. Sarita, ¿qué perspectiva tiene usted? Yo creo que el tema de hay un lugar para la confrontación cambia mucho de cuando somos novios a cuando somos esposos, porque ya no es lo mismo un discutir y cada quien a su casa, sino que el hogar sigue siendo nuestro lugar de confrontación y aquí seguimos estando. Entonces como que creo que hemos ido cambiando esa perspectiva conforme hemos ido viviendo juntos. Y ha sido interesante cambiar el sentido del perdón y la tolerancia cuando no hay esa distancia que solíamos tener, sino que aquí estamos y es un trabajo en equipo al final. Y tienen que estarse viendo la cara todos los días. A ver, Claudia y Marlon, ¿qué podemos agregar? A mí me impacta mucho este párrafo que acaba de leer, licenciado, porque definitivamente el perdón y la tolerancia es un ingrediente en todo matrimonio, ¿verdad? Creo que no podemos salir adelante y llevar una vida matrimonial plena y victoriosa si no tenemos esos elementos en el día a día. Y como bien lo mencionaba José, ¿verdad? Es algo que Dios hace por nosotros en cada día, en cada momento. Amanecemos estrenando misericordias y a lo largo del día tenemos su gracia y su perdón. Pero ya trayéndolo al plano del matrimonio, me llama mucho la atención lo que menciona el autor, que no podemos vivir todo el tiempo de perdón y tolerancia, o sea, debe de haber un cambio. Y creo que como personas en lo individual estamos en un proceso, pero en un proceso de cambio, de perfeccionamiento. Si nos acercamos a las Escrituras como nuestra fuente de luz y fuente de vida, entonces vamos a tener que ir en un proceso que, como dice las Escrituras, vamos de gloria en gloria, ¿verdad? O como la luz de la aurora hasta que
el día es perfecto. Entonces, llevarlo también al plano matrimonial es algo interesante porque debemos de tener un cambio, ¿verdad? Debemos de tener un acoplamiento, una adaptación y digamos las cosas en las que hemos fallado, pues hacer procurar de volver no a repetirlo, sino que tengamos un cambio genuino en nuestras actitudes, tanto en lo individual como ya llevándolo al plano de pareja. Me llama la atención lo que dice al principio el párrafo, dice pocas cosas tienen el mayor impacto en su esposo o en su esposa que los sacrificios de amor perdonadores. Creo que por un lado está claramente la tolerancia, el perdón, pero por el otro lado de quien ofrece esa tolerancia y el perdón está el hacer un sacrificio de amor. Y por eso el apóstol nos dice, amen a sus esposas de la manera en la que Cristo amó a la iglesia, y nos da un ejemplo precisamente de lo que podíamos enumerar como el sacrificio de amor más grande. Creo que después de ese sacrificio de amor que tenemos como ejemplo en Cristo, los sacrificios de amor que nosotros tengamos que hacer por nuestro cónyuge no llegan a ese extremo, pero son sumamente necesarios, y en nuestra necesidad, en nuestro nivel, los sacrificios de amor pueden ser muy distintos, muy diferentes. Algunos no pueden ser medidos quizá por el tamaño o el esfuerzo quizá económico, pero sí cada uno cada pareja sabe lo que puede significar un sacrificio de amor del uno para con el otro. Muy importante entonces saber que no solo decir yo te amo, te perdono, sino que esas palabras vayan acompañadas de un sacrificio. Eso es lo que hace verdadero el perdón. Qué interesante ver cómo vamos acoplando ideas de una pareja joven con una pareja menos joven, como Marlon y Claudia, pero que de alguna manera la Biblia nos sirve a ambos y a un servidor también, por supuesto, para tener como referencia ese concepto de cómo perdonarnos, de cómo tolerarnos, de cómo ese sacrificio de amor de verdad puede ser de gozo o puede ser gozoso. O sea, no la idea de sacrificio en el sentido aquel humano en el cual sufrimos. No, es en una idea en que ese dejar de ser yo, que es lo que decía José hace un rato al hablar del perdón, pues evidentemente yo cedo mi voluntad, indudablemente, a la voluntad que Dios pone para que podamos seguir juntos y caminar juntos de mejor manera. Eso me lleva al siguiente párrafo del libro, dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas eso significa someterse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, entendería yo, Él es el salvador, más bien uno como marido, cabeza de su esposa, es el salvador de su esposa. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y ahí va precisamente la expresión de sacrificio más grande que Cristo hizo. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún defecto. Será en cambio santa e intachable. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, es contenido de una escritura que está en Efesios 5, del 21 al 28. ¿Podemos conversar un poquito sobre lo que les dice esta escritura a ustedes? José, ¿qué en resumen, y Sarita, qué les dice el contenido de Efesios tal cual está enunciado ahí? Justamente el tema que mencionaba Marlon, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos. Cristo realmente, ese ejemplo de sacrificio y de amor es enorme, ¿verdad? Creo que es el más grande, sin duda es el más grande. Y hasta cierto punto eso nos da opción, nos
deja ver la necesidad cuando uno piensa en liderazgo, en, sométanse a su marido, uno tiende a pensar en figuras humanas tal vez, pero cuando entiende que el liderazgo debe ser como es el liderazgo de Cristo, la cosa cambia, ¿verdad? Sí, y creo que es algo que en el sacrificio de Dios, digamos, el sacrificio que se pone no tiene fecha de caducidad. Entonces es algo que sigue aplicando para nosotros y que tampoco deberíamos de ponerle fecha. Es algo constante y para nosotros dentro del matrimonio el sacrificio es diario. Sí, y tal vez ahí me llama la atención el texto, Efesios 5, ¿verdad? Que hasta cierto punto uno piensa, es para Cristo, ¿verdad? Pero Cristo no lo hizo solo por Él, sino hizo porque era la voluntad del Padre. Entonces eso también nos pone a nosotros, ¿verdad? No es solo por nuestro matrimonio, sino porque hay una voluntad más grande por encima de solo que nosotros seamos felices y amarnos, ¿verdad? O sea, matrimonios aquí en la tierra somos el reflejo, o deberíamos de serlo, del matrimonio de Cristo con su iglesia. ¿Qué nos pueden agregar, Marlon y Claudia? Creo que esta palabra no es popular en nuestro contexto en este tiempo, sobre todo en la lucha que vivimos ahora con las corrientes feministas y todo esto, pero creo que en su momento, cuando el apóstol Pablo lo habló a la iglesia, a quien dirigió la carta, tampoco debió haber sido muy popular, porque esto sigue siendo un sacrificio, ¿verdad? Y el amor, como bien leíamos al principio, tiene estas muestras de amor sacrificial. Y algo muy importante, como lo decía José, tenemos a Cristo como el ejemplo máximo de este tipo de amor y también de sometimiento, que no implica ni significa muchas veces el contexto o el significado que se le ha dado en nuestro tiempo. Me gusta cómo no solamente dice que Cristo se entregó por ella, sino que más adelante habla de aspectos que como esposos debemos de tener claros, que debemos de ofrecer en nuestro hogar. Dice que la cuida, la protege, la sustenta. Y esos son roles que en este tiempo el hombre ha descuidado, y por lo mismo no puede haber una sujeción ni un hogar seguro, porque el liderazgo del esposo es un liderazgo flojo, es un liderazgo que no está presente muchas veces, y tristemente incluso está tan ausente, no solo sentimental, emocional, sino aún físicamente. Pero podemos retomar entonces esta figura, este ejemplo, y con ello tener ese tipo de matrimonio y de hogar que el Señor diseñó desde un principio que fuera. Creo que es una cosa de ambos lados, ¿verdad? A nosotros se nos hace un llamado a someternos y nos ponen como muy alto el reto, ¿verdad? Pero también a ellos que entreguen su vida por nosotras. Entonces creo que estamos los dos metidos en una barca, en un compromiso de amor, de sacrificio, y qué bonito pensar que vamos creciendo, vamos cambiando, y como lo hemos aprendido a lo largo de la lectura de este libro, que nuestro matrimonio pueda traer gloria a Dios a través de aplicar todos estos principios bíblicos. Y algo que yo pensaba, que de esta manera nosotros podemos evangelizar, tanto las parejas jóvenes como las parejas maduras. Si llevamos esto a la práctica, podemos evangelizar y traer esas buenas noticias que en Cristo se puede, que en Cristo podemos vivir vidas matrimoniales plenas, porque está Cristo en medio de nosotros, ¿verdad? Aplicando sus principios. Fuera de esos principios es muy difícil llevar una vida matrimonial, porque estaríamos peleando cada uno por nuestros derechos, por nuestros placeres, nuestros gustos. Pero cuando entendemos que esto es sacrificial, creo que es la mejor muestra de las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo, y traemos gloria a Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde está probablemente el misterio del matrimonio. Es un sacrificio con gozo, otra vez, o sea, entendido en esa dimensión todavía enriquece más nuestra vida. Bien, terminamos este primer segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Para mí el canal 27 es una bendición,
porque el año pasado ya estaba muy enfermo, estaba triste, llorando, afligido, porque ya no podía levantarme de la cama. Ahí cuando yo encendí la tele, ahí salió el canal 27, los pastores estaban orando por los enfermos. Allí cuando yo puse a orar, y oraron los siervos de Dios, ahí cuando Dios me sanó. Ahí cuando Dios dijo, Señor, gracias porque tú hiciste milagro en mi vida. Ahora, Señor, yo te prometo, le voy a dar ofrenda. El canal 27, allí cuando yo hice socio honorario del canal 27. Es una bendición. Los pastores, los siervos de Dios, ora por los enfermos, por todo. Siga adelante, porque no es fácil para llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Primero ese canal llega a todo el mundo. Y Dios les bendiga a cada pastor, a cada siervo de Dios que ministran el canal 27. Inspiración por la familia. Regresamos a su tercer segmento, regresamos a su segundo segmento del programa Inspiración por la Familia. Muchas gracias por continuar en sintonía, aprendiendo junto con nosotros, todos lo estamos haciendo, sobre el tema del matrimonio, el pacto matrimonial y el contenido que de alguna manera el pastor John Piper encontró y dejó plasmado en su libro Pacto Matrimonial. Apreciamos muchísimo la audiencia, apreciamos muchísimo a nuestros socios honorarios, quienes nos permiten con su contribución continuar llegando a sus hogares. Vamos a seguir hablando del tema y conectamos ahora con otro párrafo del libro que me voy a permitir leer y que el autor titula Valiente como un león y manso como un cordero. La razón por la que uso el título Valiente como un león y manso como un cordero para referirme al esposo cristiano como cabeza de su esposa es porque él está llamado a liderar como Jesús, que es el león de Judá, de acuerdo a Apocalipsis 5:5, y el Cordero de Dios, también de acuerdo a Apocalipsis 5:6. Él era valiente como un león y manso como un cordero, fuerte y humilde, duro y tierno, agresivo y sensible, audaz y quebrantado de corazón. Él sienta las bases de la hombría. En este capítulo y en el siguiente nos concentraremos en lo que significa para un hombre casado ser la cabeza de esposa y de su hogar. Nos concentraremos en esto por dos razones. En primer lugar, la Biblia en Efesios 5:23 dice, el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Necesitamos saber lo que la Biblia quiere decir con esta afirmación, de manera que podamos regocijarnos en ella y obedecerla. Veamos cómo te sientes tú como cabeza, como león, mi querido José. Nosotros somos recién casados, ¿verdad? Y creo que el papel de león se mira en el tema de no sé, providencia, el traer el pan a la casa y temas de ese tipo. El enfoque realmente a mí me ha cambiado, pues. Antes tal vez pensaba puramente en términos para mí, tal vez en términos egoístas, hoy día ya no puedo, los gustitos y demás cambian, ¿verdad? El liderazgo que hay que tomar en la casa en ciertos puntos, en ciertos aspectos, desde qué adquirir, qué no adquirir, qué hacer, qué no hacer, ponernos de acuerdo, llegar a acuerdos sobre a qué evento asistir, a qué evento no, pues ha sido bastante interesante, bastante interesante. ¿Cómo lo siente usted, Sarita?
A mí me gustó mucho, o sea, el ver el Cordero y el León y después verlo, o sea, primero lo vemos como Dios y vemos que Él realmente no tiene límites, entonces Él sí puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y después como que realmente verlo hacerse vida en mi esposo, poderlo ver tomando cabeza y tomando su parte de león, pero al mismo tiempo conocer su lado de cordero y como que ver esas dos partes cómo van empatando. Ha sido un gusto poder ver cómo se hace vida en él. Claudia y Marlon. Qué lindo escucharlos, ¿verdad? Ellos compartir esto. Hermosísimo. Y sabe, licenciado y José y Sarita, creo que necesitamos esto en nuestra sociedad, ¿verdad? Que el hombre tome ese liderazgo y yo bendigo a Dios por la vida de Marlon porque él ha sido eso, ¿verdad? Ya estamos por cumplir 25 años de casados y no ha sido fácil tomar ese papel de liderazgo, sobre todo si yo también tengo mi carácter y liderarme a mí es una gran tarea que le ha tocado a él, pero ver esos dos lados, ¿verdad? A Jesús en su valentía, porque nadie iba a someterse a ese sacrificio, a esa entrega total si no hubiera sido un león valiente, ¿verdad? Pero también llegar hasta esa cruz como ese cordero manso y humilde, dice que no abrió su boca. Entonces, ¿cómo es de importante que esto se refleje en la casa? Y como les digo, yo bendigo a Dios por la vida de mi esposo y sabe que es lo más lindo, que él está haciendo ese como líder no solo para mí, sino para nuestros 3 hijos hombrecitos, ¿verdad? Que ellos en un futuro van a llegar a ser esa cabeza de hogar, ese liderazgo, ese hombre, ese valiente, pero también ese cordero. Entonces, de verdad que esto es hermoso. Y cuando lo podemos vivir, cuando lo podemos llevar a la práctica, de verdad que es una victoria más para nosotros, pero también para el reino de Dios establecido en nuestras casas. Creo que nuestros problemas derivan de la distorsión que tenemos muchas veces de estas dos figuras, tanto del hombre como león o del hombre como cordero. Y por ahí, en un libro que hace años leía, decía también del hombre y tener ese equilibrio entre ser fuerte como el acero y suave como el terciopelo. Pero en los dos extremos podemos tener distorsionada la figura, porque resulta que el hombre, al ser el león, el tomar ese liderazgo duro y muchas veces complicado y las decisiones difíciles del hogar, puede mostrar solamente esa cara y perder los momentos en los cuales tiene que actuar, como decía ahí, como cordero, o ser suave, ya tanto para con los hijos o como para la esposa, como el terciopelo. Pues Claudia está recuperándose de una operación y yo me puse malo el fin de semana y no salimos, nos quedamos en casa. Pedí que alguien nos cubriera en la iglesia y nos quedamos viendo películas en la tarde. Pero como es por el Día del Padre, vimos una película sobre un padre que ha sido duro como un león y ha marcado la vida de sus hijos. Y ya él grande, enviuda, y hace un recorrido por visitar a sus hijos que viven en distintos estados de los Estados Unidos y todos tienen miedo de él, de mostrarse tal cual son, de mostrarles sus fracasos en su vida actual, porque él había sido muy duro y él ahora quiere mostrar esa parte como suave, pero es bien difícil para sus hijos ahora aceptar que él ya no es ese león que antes los regañó, los expuso a lo más duro. La vida es dura, tienen que portarse siempre duros, siempre fuertes, y ahora que él quiere ser suave, sus hijos lo desconocen. Entonces creo que esto es bien interesante y como decía, poder tener la figura clara y no distorsionada de qué implica ser como esposo un león y qué implica también como esposo ser un cordero, porque nos vamos a los extremos, ¿verdad? Como pastor lo puedo ver, esposos que han sido como corderos todo el tiempo y con un liderazgo ausente, y esposos que han sido leones todo el tiempo y que también eso ha arruinado no solo la relación con su esposa, sino también con sus hijos. En Cristo entonces podemos tener la figura nítida, completa, para nosotros poder decir, esto es lo que yo debo de ser. Y sobre todo poder seguirla, que es parte de lo que Ricky y Evelyn Chacón nos hablan cada vez que hablamos de todo esto, es cómo poner esto en práctica, cómo darle vida, que es precisamente lo que a mí me anima, me emociona y me inspira de lo que José y Sara nos están compartiendo, porque están viendo eso en sus vidas.
y qué hermoso y lindo es ver una pareja joven de un matrimonio recién realizado que va con esta guía y en este modelo de ejemplo poder ir construyendo un matrimonio que se va a convertir en una familia con hijos, Dios lo permita y Dios se los dé y los bendiga de esa manera, porque no cabe duda que es enriquecedor tener esta perspectiva y vivirla. Precisamente eso me conecta con la otra razón a la que John Piper acude cuando habla de cómo vivir esto. Dice, la otra razón es que en nuestros días, dice, pocas cosas se han deteriorado más que la hombría y el liderazgo en relación a las mujeres y a las familias. El precio de este quebranto es enorme e impacta casi todas las facetas de la vida. De modo que, en consideración a un fiel exposición y exultación bíblica y en aras de recuperar la hombría bíblica y las estructuras familiares que exaltan a Cristo, dedicaremos, dice, 2 capítulos a el importante tema del liderazgo del hombre. Creo que José ha referido ya bastante este aspecto de cómo poder realmente entender esa función de un liderazgo mucho más profundo e íntimo y aterrizado en las Escrituras. Quizás, José, te pediría que nos dieras un poquito más esa perspectiva que tienes de ese tipo de liderazgo que encuentras que se puede desarrollar en nosotros los hombres y que lamentablemente, ciertamente, John Piper cuando habla de que es un liderazgo que no ha estado presente lamentablemente en el desarrollo de esos fundamentos de la hombría de acuerdo a lo que las Escrituras nos plantean. ¿Podrías ampliarlo y luego Sara nos complementa? Claramente tenemos un ejemplo en Cristo, ¿verdad? Él es nuestro modelo a ser, ¿verdad? Y en Él está la verdadera hombría, las bases para la verdadera hombría, como dice John Piper. A mí me da la atención de que en ese liderazgo, la palabra dice que Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y de esa forma somos llamados nosotros a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre para nuestro matrimonio? Ahí es donde uno como figura debería de buscar, ¿verdad? Si yo quiero ejercer ese liderazgo, tengo que saber cuál es el propósito del Padre para nuestro matrimonio, para poder dejar el mío y caminar en eso, ¿verdad? Claramente es un camino trazado, ¿verdad? Un camino de santidad que inicia en mí, pero como resultado se traslada a mi esposa y como se dice, primeramente Dios en un futuro de nuestras siguientes generaciones, ¿verdad? Sí, a mí me llama mucho la atención que dice que pocas cosas han deteriorado más que la hombría y el liderazgo en relación a las mujeres y familia, porque es cierto, y yo lo que veo es que tenemos una gran bendición al conocer y tener el ejemplo de Dios, al tener las Escrituras y poder aplicarlo nosotros, ¿verdad? Porque realmente cambia, o sea, como dice el texto, cambia todas nuestras relaciones, tanto entre nosotros como hacia afuera, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que nada, o sea, yo doy gracias por poder tener ese ejemplo de liderazgo y de hombría que es Dios, ¿verdad? Claudia y Marlon. Sí, creo que nuestra sociedad actual está urgida, es una urgencia de que el hombre, ¿verdad? En las distintas facetas de la vida, en la iglesia, en la empresa, en el gobierno, pero sobre todo en la familia, tome ese papel de liderazgo, ¿verdad? Y que nosotras las mujeres estemos conscientes de eso. Definitivamente vemos una sociedad quebrantada, ¿verdad? Donde la mujer ha tenido que tomar ese papel a causa de la falta quizás de un padre o de un esposo, ¿verdad? Que se haga responsable. Ella tiene que salir a trabajar, a conquistar, a hacerlas de ese león valiente, ¿verdad? Y creo que nosotros tenemos esa gran bendición en nuestras manos de, por lo menos en mi caso, ¿verdad? De, como dicen ellos, de tener a Dios como el ejemplo, como mi padre, pero también haber tenido un padre responsable en mi casa, ¿verdad? En mi niñez, y ahora pues contar con la figura de Marlon en mi casa, y de verdad yo me siento sumamente privilegiada y agradecida y me rindo ante la misericordia de Dios en mi vida.
pero eso me da una enorme responsabilidad de poderlo trasladar a las futuras generaciones, ¿verdad? Entonces, creo que siempre este libro nos trae esta carga como de son responsables y qué privilegio, pero también qué responsabilidad. Creo que no hay nada que afecte más la vida de nosotros, los seres humanos, como el liderazgo del Padre. Y muchas veces como pastores podemos ver a aquellos que están luchando con muchas situaciones complicadas y casi siempre el común denominador fue la ausencia del liderazgo del padre o la presencia de una forma distorsionada del liderazgo de ese papá, ¿verdad? Y eso marca tanto y por eso es tan importante, porque no solo se trata de la relación de esposos, sino también del papel que este hombre desempeña en el hogar como líder, de lo cual estamos hablando de acá, que trasciende de la relación de esposo y esposa. Es sumamente importante entonces poder regresar al modelo ideal, que creo que eso es lo que nos falla. Pues artistas gráficos, en algún momento recuerdo que llevábamos la clase de figura humana y teníamos un modelo allí, ¿verdad? Y cuando pasaba, recuerdo el catedrático decía, los brazos están muy largos de su figura, mire al modelo. Y entonces yo observaba, borraba, reducía el largo de los brazos o cualquier otra sección del cuerpo que no estuviese de acuerdo al modelo. Pero la importancia de nuestro maestro era siempre, vea el modelo, para eso está, vea el modelo. Y eso es lo que nos está haciendo falta en este tiempo. Hemos quitado a Cristo como el modelo y los modelos que tenemos están tan desubicados, están tan desproporcionados que al imitarnos nuestras vidas no solo imitan sus errores, sino que unidos a los nuestros, es por eso que estamos viviendo esta situación en tanta familia y en tanto hogar actualmente. Gracias, Marlon. José, una preguntita tal vez comprometedora un tanto, pero te la dejo ir. ¿Qué tanto más podemos hacer o esperarías que hiciera la iglesia institucionalmente, o sea, el mundo cristiano evangélico como tal, para poder trabajar en estas áreas? En un par de minutos, ¿podrías darnos unas ideas o un criterio sobre el tema? Que parte del problema que tenemos es de que creo que el modelo de cristiandad que tenemos ha sido fuera del modelo original, ¿verdad? No es la luz de Cristo o al modelo de Cristo. Hoy día, digamos, gran parte de lo que se nos traza es solo el inicio. Yo les comentaba que leía una frase de un libro de un autor que mencionaba un tema de patines, de que regalando, la iglesia, digamos, ha regalado patines, pero no ha explicado, ok, estos patines son para el propósito de que jueguen en un equipo de hockey. Entonces, el haber hecho solo el dar los patines deja que ok, qué bonito, yo puedo patinar, puedo hacer esto, puedo lo otro, pero no di el propósito completo, ¿verdad? Y creo que es lo que nos pasa hoy día. Hoy día, como iglesia, no damos el modelo completo, no mostramos ese camino de santidad que fue trazado. Sí, yo creo que, si de la mano lo que estaba diciendo José, también hemos aprendido a acoplarnos al mundo ahora y nos da miedo ir en contra de lo que dicen y hemos adaptado el modelo de cristiandad a lo que nos conviene y lo que es de este tiempo. Entonces yo creo que mucho es regresar a las sendas antiguas, es regresar a nuestras bases y mantenernos firmes en ellas, pero nos ha dado miedo porque realmente como que hemos perdido esa fuerza y a veces creo que nos da miedo ir en contra de la corriente, ¿verdad? Pero al final a eso es a lo que estamos llamados a hacer, a ir en contra de la corriente y seguirlo a él. Maravilloso, excelente, gracias. Qué bueno escucharles a ustedes, de verdad, anima mucho que jóvenes como ustedes, que están en esa etapa de la vida de empezar a funcionar como un matrimonio y una familia, estén pensando de esa manera. Bien, terminamos este segmento y regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Juntos podemos brillar. Constitúyase hoy como socio honorario e iluminemos juntos a Guatemala con la palabra de Dios.
Canal 27. Predicamos la verdad. Inspiración por la familia. Entramos al tercer segmento de su programa Inspiración por la Familia. Muchísimas gracias por mantener la sintonía. Continuamos conversando sobre el tema del matrimonio basados en el libro del pastor John Piper, Pacto Matrimonial. Gracias a nuestros socios honorarios por continuar apoyándonos, porque eso nos permite estar siempre en sus hogares los domingos como hoy. Continuaremos entonces hablando del siguiente segmento sobre lo que John Piper llama lo primero es lo primero. Y dice, hasta ahora, uno de los puntos que hemos enfatizado en este libro ha sido que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorados, sino de guardar el pacto. Llegamos finalmente a la conclusión de que precisamente por esta inquebrantable fidelidad al pacto, la posibilidad de estar profundamente enamorados después de 40 años es mucho mayor que si usted imaginara que la tarea del matrimonio es primeramente permanecer enamorados. Cumplir el dicho, lo primero es lo primero, hace que lo que viene a continuación sea mejor. Permanecer enamorado no es la primera tarea del matrimonio. Es un feliz resultado del cumplimiento del pacto por causa de Cristo. Tal vez se me antoja interesante escuchar otra vez a José y a Sara sobre esto, que precisamente para una pareja joven que evidentemente se han casado enamorados y viven enamorados y están enamorados, cuando John Piper introduce este criterio de que el matrimonio verdaderamente debería ser construido sobre la idea de la fidelidad al pacto matrimonial, más allá de solamente el estar enamorados. ¿Qué les sugiere esta idea? ¿Cómo lo ven? A mí me da risa ese párrafo y ese concepto, porque al menos como mujer crecemos con la idea de princesas y el final feliz siempre es cuando se casan con el príncipe. Y realmente aquí te das cuenta que no es el final feliz, sino es el inicio del pacto hacia el final feliz que nosotros ahora entendemos, ¿verdad? Y que aparte no solo somos nosotros dos, es una cuestión de tres, ¿verdad? Entonces, si lo hiciéramos por nuestras propias fuerzas y si decidiéramos casarnos y caminar en el matrimonio por nuestras propias fuerzas, no llegaríamos muy lejos. Entonces, es el entender que es de la mano de Cristo, es un cumplimiento del pacto por causa de Cristo, ¿verdad? O sea, sin Él no podemos llegar a ese final y a ese resultado que deseamos y dejamos de ver el matrimonio tal como el final feliz y como el estar enamorados y lo vemos como el inicio de este viaje, de verdad, hacia la causa mayor. Tal vez profundizar en el tema de enamoramiento, ¿verdad? Suena como en amor, ¿verdad? Y para poder estar en amor, tenemos que tener una relación viva con aquel que es el amor, ¿verdad? El amor es alguien, ¿verdad? Y es Cristo, ¿verdad? Entonces creo que John Piper latina cuando dice lo primero es lo primero, ¿verdad? Yo no puedo pretender estar enamorado por el hecho de estar enamorado, sino porque primero tengo que buscar el amor en mí, ¿verdad? El amor que Cristo, el amor de Cristo, que es el amor, para poder yo después transmitirlo, ¿verdad? Y creo que con eso es bastante importante y eso es el secreto, ¿verdad? Sí, en algún momento Perdón. Adelante, Sara. Dele. En algún momento en la iglesia o en mi casa me mencionaron algo que me marcó mucho y es no puedo dar lo que no tengo. Y si Dios es amor, ¿qué voy a dar si no lo tengo a Él? Amén. Y es precisamente lo que nos permite caminar en esa dirección correcta hacia el cumplimiento del pacto con gozo, donde precisamente el sacrificio o lo que el mundo ve como sacrificio, más bien para nosotros debería ser ese gozo de ir caminando en esa dirección. Pero bueno, Marlon y Claudia, ¿qué nos pueden agregar? Creo que es importante poder entender que establecer una estructura sobre la cual podemos vivir y mantener ese pacto a lo largo del tiempo y de los años.
Y el enamoramiento no es la estructura. Creo que es muy importante entonces entender que la estructura sobre la cual se levanta todo esto es Cristo. Y la muestra de lo que Él ha hecho es precisamente lo que nosotros debemos de hacer para poder, a pesar del tiempo, mantenernos juntos, mantener ese pacto. Y por supuesto, es importantísimo el hecho de poder mantenernos en amor o enamorados, como puede ser no lo más relevante, pero al final sí es importante para que nosotros podamos tener un matrimonio que al final termine dando honra y gloria al Señor. Si lográramos nosotros como pareja entender que nuestra prioridad no es mantenernos enamorados, sino que manifestar la gloria de Dios en nuestro matrimonio. Y dice una gran verdad acá el escritor, lo primero es manifestar ese pacto de Cristo y su iglesia en nuestras vidas, en nuestras familias, que si nuestra intención es mostrar eso, vivir de acuerdo a las escrituras, traer esos fundamentos a nuestra vida de pareja y no preocuparnos tanto por mantenernos enamorados, sino que dice el licenciado, ¿verdad? No un sacrificio así de tortura o de martirio, sino de verdad entregarme por amor, entregarme con alegría, porque amo, entonces me entrego. Creo que al final vamos a cosechar esos frutos del amor en nuestras vidas y va a ser un enamoramiento mucho más sólido, va a ser un amor mucho más maduro que quizás el que vamos manifestando desde los primeros años, ¿verdad? Creo que cuando nosotros nos enfocamos en darle la gloria a Dios y a través de nuestro matrimonio predicar esas buenas nuevas, creo que como consecuencias vamos a tener a lo largo de nuestra vida matrimonial, después de muchos años, esa recompensa, ¿verdad? De un amor sólido, un amor, una conexión increíble. Así que hay esperanza para los matrimonios hoy. No, seguro, precisamente, y qué bueno, porque además otra vez, lo que esperaba ciertamente y que gracias a Dios lo estamos viendo reflejado con la participación de José y de Sara. O sea, el ver como una pareja joven de recién casados, cubiertos por el Señor, un matrimonio sin duda alguna bendecido por Dios, permite que ellos tengan esos pensamientos y esos criterios con suficiente claridad como para entender esta parte importante de que la fidelidad al pacto con nuestro Señor Jesucristo es lo que hace relevante la posibilidad del enamoramiento y la que permite ver el proceso de enamorados y de enamoramiento y estar todos y estar ambas, la pareja, permanentemente enamorados, supera cualquier eventualidad, supera cualquier dificultad, es capaz de superar tanto aspectos mundanos, comunes y corrientes, como los problemas económicos que se presentan en los hogares o las circunstancias particulares en las relaciones, como una perspectiva de ir llegando ya a la etapa de la vida final en su vida existencial, ya como adultos mayores, y darse cuenta de que el amor entre un hombre y una mujer es y puede ser suficientemente rico y extraordinario que se puede seguir viviendo de una manera feliz, que es un poco la experiencia que yo les puedo compartir y que gracias a Dios pues estoy aprendiendo del proceso. Voy a continuar leyendo un par de párrafos más para que los comentemos. Dice, hemos empleado la mayor parte de nuestro empeño en estos capítulos reflexionando sobre los fundamentos del cumplimiento del pacto de la misma manera en que Cristo cumple el pacto con nosotros. Hemos considerado el matrimonio como una representación de la gracia fiel al pacto y como una combinación de perdón y tolerancia. En el capítulo anterior abordamos la pregunta, ¿pueden ayudarse a cambiar mutuamente? En caso afirmativo, ¿cómo lo hacen amablemente? Obviamente la pregunta ¿pueden ayudarse a cambiar mutuamente? Se refiere a la pareja. Hasta ahora, dice, hemos dedicado poco tiempo a los distintos roles del esposo y la esposa, el liderazgo y la sumisión. Esto fue intencional. Se necesitan los fundamentos del Evangelio antes de que estas cosas puedan brillar con la belleza que realmente tienen. No hay nada desagradable o indeseable en estas diferencias entre el liderazgo y la sumisión.
cuando se las ve a la luz del Evangelio y de la gracia. De manera que ahora dice, las preguntas que nos apremian son, ¿qué es el liderazgo y qué es la sumisión? El plan es abordar este tema de liderazgo en los próximos capítulos. ¿Cuál es el fundamento del liderazgo y qué apariencia tiene en la práctica? Y aquí empieza a hablar de lo que él llama el misterio revelado. El pasaje de Efesios capítulo 5 dice, se está volviendo familiar. Volvamos al texto en el versículo 31. Es una cita de Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En el versículo siguiente, versículo 32, Pablo considera esta cita y dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. A ver, de esto que hemos leído, ¿qué les llama la atención, José y Sara? Claro, a mí me llama mucho la atención realmente creo que la figura que se le da ahorita al liderazgo y su misión es otra, ¿verdad? O sea, como dicen, esa contracultura, realmente lo que se entiende hoy día por la sumisión. Y yo en la mañana, meditando un poco antes de platicar el día de hoy, pensaba, ok, y qué ejemplo me vino a la mente, digamos, fue el de la Trinidad. En la Trinidad es una relación perfecta entre las tres figuras, entre Padre, Hijo y Espíritu, ¿verdad? Donde son uno, en unidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, en sumisión y en amor, cada uno tiene su propia figura y se somete, el Hijo se somete a la voluntad del Padre, el Espíritu hasta cierto punto, también tanto a la del Hijo, ¿verdad? Para hacer obra, ¿verdad? En nosotros, a Cristo, ¿verdad? Y es una relación que en ningún momento pierde dignidad, se mira desagradable, no indeseable, como dice John Piper, ¿verdad? Es perfecta, es una relación de unión, la relación de unión que basa todas las demás relaciones, ¿verdad? Entonces, eso me llamó mucho la atención y creo que es algo que podemos meditar y reflexionar, ¿verdad? Sí, y yo creo que el concepto que me llama la atención es el concepto de sumisión, porque ese también ha cambiado mucho y cómo la gente lo ve, pero creo que porque lo separan, la sumisión lo separan del concepto de ayuda idónea. Ven a la esposa como alguien sometida sin recordar que también es ayuda idónea. Entonces, la sumisión no pierde de vista el tener opinión, el estar ahí, el ayudar, y son cosas que van de la mano. Es un círculo, un triángulo que se une. Claudia, adelante Claudia, o Marlon. Sí, me llama mucho la atención cómo necesitamos en este tiempo, nosotros como parejas cristianas, creyentes, pues que servimos al Señor en alguna área, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestra sociedad, cómo es de importante que nosotros manifestemos esto, ¿verdad? Y definitivamente estamos contra cultura, ¿verdad? Esto de hablar del matrimonio, del liderazgo del hombre, de la sumisión o de la sujeción de la mujer en el hogar es como contracultura, ¿verdad? Vemos todas esas ideas que se están levantando para derrocar, digámosle así, a la figura paterna, ¿verdad? O la figura feminista que se está levantando. Entonces, para nosotros creyentes, necesitamos tener muy claro estos conceptos, y pienso cuando hablamos de sumisión o de sujeción, esa historia que salió hace algunos años de una mujer que estaba en unas vacaciones y justo en la playa donde ella estaba llega un tsunami, ¿verdad? Y ella tiene la oportunidad de aferrarse a una palmera. Y creo que ese es el mejor ejemplo que yo puedo encontrar con respecto a la sujeción o a la sumisión. Esta mujer se aferra a la palmera, ¿verdad? Se abraza a la palmera y pasa todo ese terrible, ya se imagina, agua, cosas, basura, y bueno, ella permaneció viva gracias a que se aferró a esa palmera. Entonces creo que nosotros necesitamos algo o alguien a quien podernos sujetar, ¿verdad? Alguien que está a su vez sujeto a Cristo.
¿verdad? Imagínense que esa mujer se hubiera aferrado a algún trozo de madera flotante, creo que no hubiera contado la historia, pero se aferró a algo estable. Entonces creo que ese es uno de los mejores símbolos que yo puedo encontrar a nosotros las mujeres, podernos sujetar a alguien que está sujeto a su vez a Cristo, alguien firme, alguien estable, alguien que pueda traer protección, provisión, estabilidad emocional. Entonces creo que para nosotras va a ser mucho más fácil sujetarnos, ¿verdad? Dar esa como rendición de nuestro carácter, de nuestras habilidades y todo para que nuestra familia crezca y que podamos ser cumplir ese modelo, ese propósito en nuestra vida. Marlon, 2 minutos para un mensaje de cierre al programa. Es importantísimo regresar al modelo básico, al modelo ideal. Yo les decía anteriormente que cuando estudiaba figura humana, nos enseñaron al principio a hacer una estructura para sobre esa estructura poder de manera más fácil terminar haciendo una figura lo más cercana al modelo original. Y eso es lo que nos falta en este tiempo, nos falta una estructura. Esa estructura sobre la cual levantar nuestro matrimonio es Cristo. Cristo es la piedra, dice, sobre la cual los edificadores levantan una casa. Nosotros como matrimonio necesitamos entonces regresar a Cristo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo. En este caso, él dice de la manera en la que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Si vamos a los evangelios y nos ocupamos y preocupamos por conocer más sobre Cristo, vean la figura de Cristo como el Cordero, esa persona mansa a la cual los niños querían acercarse, pero también los adultos querían estar con él. Y eso nos falta ahora, un modelo al cual tenemos que regresar, una estructura y una base sobre la cual nosotros podemos levantar nuestro matrimonio, y lo que aquí suena como iluso va a resultar siendo realmente lo más importante y maravilloso que nosotros podemos establecer en nuestro hogar para poder tener una vida al final que valga la pena, con sus diferencias, quizá no perfecto, pero sí ideal. Gracias Marlon, gracias Claudia. Ha sido hermosísimo poder intercambiar con ustedes este espacio. De verdad, José y Sara, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Yo he aprendido mucho hoy con ustedes y me inspira mucho ver de que ciertamente sí se puede, o sea, sí podemos formarnos y nuestras juventudes pueden llevar mucho más convicción en sus corazones de lo que necesitamos hacer. Porque veo la sinceridad en sus corazones y en su mente. Y ahora, como atendiendo el llamado que nos hacen los Chacón siempre, Enrique particularmente, tenemos que seguir poniéndolo en práctica. Que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones en los hogares de quienes nos están viendo. Guárdense, por favor, de toda posibilidad de contagio. Lamentablemente, la situación en Guatemala no pinta bien todavía, pero sigamos orando y sigamos nosotros cumpliendo con nuestras tareas de cuidarnos nuestra salud y cuidar nuestros hogares. Bendiciones a todos, que el Señor Jesucristo nos siga conduciendo y nos siga llevando en los matrimonios, en las familias, en nuestras comunidades, como Él quiere. Bendiciones y muy buena noche. Nos vemos el próximo domingo. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.